muchísima, ¿eh? ¿Qué ha pasado, digo, por toda la discografía, los éxitos, esta canción, este corte que ha recorrido todo el mundo? Y obviamente una canción espectacular. Belén, mirá cómo estoy, yo estoy con el Morphy acá en este momento. Parece Morphy todos a la mesa, más o menos, ¿no? No, yo ¿Cómo quiero anda, David? comer, ya comí bastante. Bienvenido, amigo, ¿todo bien? Gracias. ¿Querés comer algo, Belén? Sí, quiero más. ¿Querés comer algo? Mirá, tenemos empanadas. ¿Qué tenemos acá, David? ¿Qué? Tenemos Decime. desde cocina bien criolla. A ver, traemos una empanada. Tucumana. ¿Qué te parece? ¿Y qué diferencia Ya hay entre estuvimos. la empanada tucumana y la salteña? Bueno, la diferencia es que la carne con que se hace la empanada tucumana está cortada a cuchillo. Primero se rehoga la cebolla de verdeo. Se agarra una carne como puede ser el matambre o una carne dura, se la hierve. Una vez que se atiernizó, vamos a dejar que en la misma agua que se cocinó se enfríe para que no se ponga dura. Claro. Y después vamos a agregarle, una vez que rehogamos la cebolla, la carne, vamos a poner sobre eso, le vamos a agregar todo lo que es condimentos que uno quiera y después grasa de pella, que es la grasa que está alrededor de la riñonada. Ahora, Belén, Sí. digo, acá tenemos comida, pero vos también tenés una invitada de lujo porque toda la comida también representa historia, ¿no? Exactamente. Araceli Bellota, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Estamos hablando de la diferencia de las empanadas y demás, pero bueno, yo antes, Nico, le preguntaba a David, ¿no? Porque había comido bastante. Mientras Luciano Pereira cantaba, estábamos disfrutando del recital y yo disfrutando de la carbonada, disfrutando del locro. Y claro, esa comida era típica de esa época. Uno siente un poco más de calor, te digo, ¿no? Pero claro, hay que ponerse, ¿no? Y había que abrigarse, digamos. Pensá que en aquellos Exactamente. tiempos no había la cantidad de tecnología que tenemos, para empezar ni estufa, ni calefacción, y bueno, este tiempo es frío. Y en el norte, bueno, mucho más, ¿no? Es hecho típica esta comida. ¿Por qué se trasladó el Congreso a Tucumán, no? Algo de lo cual, por lo general, no se habla, pero lo cierto es que el Congreso no se celebró acá en la ciudad de Buenos No, Aires. y además en el colegio de golpe están todos en Buenos Aires, de golpe van todos a Tucumán y nadie te explica por qué, digamos, Claro. no es muy claro, ¿no? Pero bueno, ahí es que era el 25 de mayo de 1810, vos sabés que cuando fue la Revolución de Mayo, que se produjo en Buenos Aires, ahí la primera junta cometió un error, que fue tratar a las provincias de la misma manera que la corona española trataba a las colonias americanas. Entonces rápidamente las provincias se pusieron en alerta y empezó un enfrentamiento, ¿no?, entre las provincias y Buenos Aires, que te diría que a lo largo de la historia hasta hoy sigue vigente, ¿no?, de alguna forma, que tiene que ver con un enfrentamiento con el poder central, si reparte los recursos, si no los reparte, etc. Se había producido una escisión, Artigas, que era el líder de los pueblos libres, era la Mesopotamia, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental, Córdoba y Santa Fe, habían hecho un congreso el año anterior, en lo que hoy es Concepción del Uruguay, habían declarado la independencia. Y Buenos Aires convoca a este congreso, pero Sí. lo hace en Tucumán para que no le cuestionen su liderazgo, digamos. Claro. Y ponen Tucumán porque era el centro del territorio. Fíjate que ellos tenían en cuenta no el actual territorio de la República Argentina, sino el territorio que llegaba hasta Bolivia. Por eso Bueno, el Alto Tucumán Perú, era claro. el centro, Sí, digamos. sí, sí. Bueno, y de hecho en ese congreso participaron provincias, pero no estas que te nombré antes del litoral, aunque Córdoba sí participó. O sea, era más fácil trasladarse allá y firmar un acta. Era que más hacerlo fácil acá. eso, y era también de alguna forma Buenos Aires disimular su hegemonía. Claro, digamos. porque vos sabés no que- digan que estamos nosotros manejando, aunque en verdad lo manejaron igual. Sí, porque digamos. yo decía, bueno, hay que ponerse también en lugar de aquellos que firmaron el acta de la independencia, porque también tendrían, además de la algarabía propia de la independencia y la libertad y lo que se venía después de fundar institucionalmente un país, que yo hablaba de la diferencia también del Estado y la nación, porque me parece que la nación está por encima en cuanto a una comunión de valores, ¿no es Claro. cierto?, los ciudadanos, y se va construyendo día a día, ¿no?, más allá de los poderes, el ejecutivo, el judicial, ¿no es cierto?, y el legislativo también, en cuanto a que nos representa. Pero en esta construcción de lo que era la nación, digamos, también debía haber algún temor por parte de ellos de escindirse del poder hegemónico que, aplastante o no, digamos, ejercía una suerte de paternalismo para muchos. No, en verdad lo que les pasaba era, la discusión ¿cuál era? Independizarse de España estaban de acuerdo todos. Había un sector que decía, bueno, acá hay que comerciar
vamos con el protectorado de Gran Bretaña. En verdad ya venían comerciando desde antes, después de las invasiones inglesas. Eso ya se venía haciendo. Bueno, había además, muchos que lo hacían por atrás. contrabando, digamos. Claro. Bueno, entonces, ¿qué defendían? El libre comercio y decían, bueno, hay que negociar con Gran Bretaña, le vendemos nuestros productos, Gran Bretaña los devuelve manufacturados. Y había otros que decían, no, hay que desarrollar las industrias locales, porque ese comercio no alcanza para que la población de todo el territorio tenga trabajo, por ejemplo. Está muy bien lo que está diciendo, porque en realidad había que autoabastecerse, Claro. teníamos que ser autosuficientes, ¿no es cierto? Y teníamos que nosotros, desde el punto de vista de la construcción también de un Estado, poder comerciar con los demás y ponernos en igual categoría. Me voy un poquito a la cocina. Nico, ¿qué estás probando? ¿Carbonado Belu, o locro? ¿Con qué te quedás vos? Acá tengo pastelitos, en un ratito vamos a estar comiendo. Mirá lo que es la pinta de este locro, tremendo. Ahora quiero saber, y me lo vas a contar en un ratito, David, ¿cuál es la diferencia entre el locro y la famosa carbonada, ¿no? Que en un ratito, yo lo acabo de aprender hace un rato nada más, Sí. porque probé y digo, bueno, la verdad que para comer son las dos cosas deliciosas, pero hay alguno que le gustaba más la carbonada, otro más el locro, también algunos secretos, porque estoy escuchando tu nota, y dentro de toda esta historia, de todas estas discusiones, había Morphy, y qué Morphy que había. En un ratito nos metemos en las características también de toda esta comida con David, ¿ok? Bárbaro. Bueno, y además, bueno, entre el locro y la carbonada, Nico, vos te quedás con... Y la yo no, con esto, carbonada. con la carbonada, así de una. Pero ahora mí nos va a el explicar, locro digo, me qué es lo que encantó. tiene de particular esto, porque Sí. está calentito, está espectacular. Y El yo locro pensaba... tiene carne de cerdo. Claro, bueno. Este más Pesadito. top, está más cargado. Ahora yo estaba escuchando, digo, en esta nota lo decíamos en un principio, ¿no? Sí. Porque la comida también, en la representación, David, hay mucha historia. ¿Por qué las comidas, digo, tienen una carga calórica que hoy, digo, podemos discriminar un poco de lo que tiene calorías o no, pero era una carga realmente importante? ¿Por qué? Bueno, principalmente cuando nos volcamos a lo que es el locro, es porque el locro es bien del norte de nuestro país y bien para arriba. Mirá Es lo que más, es este loco, mirá, lo mostramos acá. Ahí lo tenés en un plano, en primer plano, lo vamos a mostrar acá en detalle. Mirá lo que es la pinta. Revolvelo un poquito, David. Wow. Perfecto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es, Belén. Comé por mí, comé. ¿Qué tiene esto? Una de las cosas que tenemos que entender es que Sí. este locro es muy diferente al locro real quechua que se comía al principio, Esto vos estás así, la gente en la casa está... porque esto tiene ¿No? ingredientes que trajeron los españoles, Claro. como es el cerdo, las vacas, o sea, acá había otras cosas, por eso los platos difieren. Y Todo la lo que es carbonada, maíz, y la diferencia con la carbonada, que estamos con ese Boca versus River más o menos. Abrime acá, David. Bueno, la diferencia que tenemos ¿Cuál en es? la carbonada es que acá tenemos papa, zanahoria, acá tenemos choclo, acá tenemos maíz. Choclo, y maíz. acá tenemos tomate también y tenemos panceta y carne. Entonces esto es menos agresivo que esto porque acá hay chorizo colorado, hay chorizo, Belén, mondongo. ¿sabés qué estaba pensando? Digo, ¿cuánta Quiero gente comer. espera? ¿Cuánta Sí. gente espera estas fechas patrias para comer este tipo de comidas, ¿no? Es como la Navidad llegar al Vitel Toné, más o menos, más allá de la representación histórica de lo que estamos hablando ahora. Pero son comidas que se comen en momentos determinados, ¿no? En todo momento Es se verdad, come un en locro, los ¿no? días de fiestas patrias. Claro, decimos, fiesta sí. patria se pide un locro hasta en un restaurante. Exacto. Sí. O Y Pero humita es porque también, en ¿no? Que julio hay. hace frío. Claro. Acá, ¿esto no es se puede humita? comer. ¿Qué tenemos acá? Sí. Esto es tamal. Tamal, Los mirá. tamales. Tamal, Está. tamal Sí. de decirle humita. Tamal. Ahí. Vos sabés que yo comía mucho Sí. eso porque tengo familia en el norte, en Jujuy, Ah, Salta y mirá, también en Belén. Tucumán. Así que era más usual para mí comer eso, inclusive también en el verano, cuando yo pasaba las vacaciones Exacto. de verano allá con ellos, ¿sí? Qué lindo, Cuando ¿no? Y era acá también tenemos una diferencia. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, Esto esta es la se humita. hace con choclo y esto se hace con harina de maíz, más conocida por la gente como polenta. Claro. Porque este Ahora, era la un humita y plato- chala se le pone ese relleno de acá, lo que estamos viendo También. acá, se le pone a eso acá. Perfecto, Ah, muy bien, exactamente. muy bien. Lo que pasa que en este momento yo lo preparé con una humita a la olla, que tiene zapallo, tiene verdeo, o sea, tiene Esto es otras rico. cosas, ¿no? Esto es rico. Bueno, la verdad, Belén, vamos a seguir comiendo y vamos a saber el significado también de esta comida Bueno, que es no te importante. comas todo porque yo después voy para No, allá. no, y te dejamos Araceli acá. será historiadora, Sí. estará hablando del día Le estamos de la dando hambre, independencia, Araceli. todo, pero la verdad es que también quiere comer. Te aviso, acá pidieron todos, para el control también va a haber, les vamos a dejar. Araceli, ¿qué pasó desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta la Declaración de la Independencia en 1816? Mira, en verdad todas las decisiones que tomaba la primera junta siempre era ad referéndum que se reúne un congreso. Claro. En el medio se iban discutiendo por las formas de gobierno. La primera junta se convierte en junta grande cuando se enfrentan Moreno y Saavedra, que se enfrentan por dos concepciones diferentes. Moreno abogaba por el desarrollo local y promover la industria, que el Estado participara, y Saavedra quedó del lado de los que decían comerciemos con Gran Bretaña,
que eso nos da plata, Sí, digamos. porque él era comerciante. Claro. Entonces, bueno, Claro. ahí Junta Grande, primer triunvirato. El primer triunvirato entra en escena de la historia de Rivadavia. Retrasaban la independencia porque estaban en negociaciones con los ingleses, y los ingleses en ese momento eran aliados de España. Entonces, bueno, en todo esto, los ejércitos, San Martín, Belgrano, decía, por Dios, declaren la independencia de una vez, porque ellos estaban, ya en 1812, cuando viene San Martín, iba a armar un ejército para pelear contra el mismo rey que decían que defendía. Era realmente complicado. Sí, sí. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas lideradas por San Martín Parecía se levantan. contradictorio, pero en ese momento no era tanto tampoco. Era con la porque- misma bandera. Claro, Además, exactamente. Belgrano crea la bandera y Rivadavia se la manda Bueno, a yo estaba guardar. contando respecto de Belgrano, que le había mandado una carta y como no se la contestaron, él la hizo desobedeciendo, digamos, porque en realidad no tenía Le autorización. llegó tarde, además. En 1812. ¿no? Claro, ¿Te bueno, acordás? ahí En se la febrero. mandaron a guardar. ¿Por qué se Sí. le mandan a guardar la bandera? Bueno, porque justamente estaba triunfando el sector que prefería la alianza con Gran Bretaña, y Gran Bretaña decía, paren, todavía la independencia no. Se levanta San Martín y dice, no, yo no voy a luchar con un ejército que... Y entonces derroca el primer triunvirato, viene el segundo triunvirato. El segundo triunvirato convoca a la Asamblea del año 13, Claro. que tenía que sancionar una constitución. Y esa le de- acepta la bandera también, digamos, hubo que esperar a la asamblea del año 13. No, también, la porque- bandera se la acepta recién el Congreso de Tucumán. Ay, pero la Asamblea del año 13 Asamblea hace tuvo- cosas... pero hace... tuvo una intervención respecto Sí, de tuvo una aceptación. la marcha patriótica, que era el Claro. himno, digamos. Tuvo, por supuesto, la libertad de vientres, algunos derechos, pero más o menos, digamos, no logró. Acuñó moneda, por Claro. ejemplo, que eso era importante, pero no definía otras cuestiones, por ejemplo, la independencia. Y finalmente, bueno, se decide trasladar el Congreso a Tucumán. En Tucumán fue el peor momento, porque en verdad hubiera sido más fácil hacerlo en 1813 que en 1816. Desde ya, por eso digo, de pronto Belgrano, que no había recibido autorización, después de alguna manera recibe aval de la Asamblea del año 13, o por lo menos, digamos, institucionalmente, Sí. fue muy importante y hace una especie de bisagra, si querés, ¿no es cierto?, para poder llegar a 1816. Pero esa demora, ¿a qué se debe? ¿No es cierto? Porque hablamos de 6 años desde la Revolución de Mayo, que Se fue debe la a explosión. estas dos miradas. Sí. Es decir, los que querían arreglar con Gran Bretaña escuchaban lo que le decía Gran Bretaña, y Gran Bretaña los paraba porque estaba aliada a España. Cuando se derroca a Napoleón y Fernando VII vuelve al trono, ahí en toda Europa vuelve un absolutismo muy cerrado, digamos. Muy fuerte, Muy. sí. Y por lo tanto España decide mandar una flota para recuperar sus colonias españolas. Entonces ahí es cuando además los generales insisten, por favor declaren la independencia de una vez. Y es tanto es así que unos días antes, o un tiempo antes, San Martín le escribe a su diputado, San Martín era gobernador de Cuyo, Sí. y le escribe a Godoy Cruz, que era diputado en el Congreso, y le dice, por favor me puedes explicar, no lo dice así, pero Sí, entre pero la más o idea, menos, sí. ¿me puedes explicar qué están tardando tanto? Claro. Y el otro le dice, bueno, que no es soplar y hacer botella, por favor declaren la independencia de una vez. Y hasta hay versiones que dicen que si no lo hubieran hecho, el ejército hubiera avanzado para obligar a Tucumán al Congreso para que lo hicieran Sí, de sí, al una propio vez. Congreso. Porque además él estaba armando el ejército, para y- liberar Perú, digamos. Desde ya. Y además, bueno, en la Revolución de Mayo, ahí también el 25 de mayo, en el Cabildo aparece también la figura del rey, no queda tan escindido. Entonces es la No. declaración de la independencia de 1816, lo Claro. que realmente nos da esa libertad y la posibilidad de una construcción institucional, ¿no? Además hay que había decir- hacerla. hay- Igual había prácticas institucionales anteriores, porque bien decís, ¿no es cierto? La primera junta, aparece la Asamblea del año 13, que es un crecimiento institucional importante para después llegar a lo que es la conformación de un Estado propiamente Pero hay que decir dicho. además que había enviados del gobierno buscando príncipes europeos para que se vengan a hacer Es verdad cargo. eso, sí. Por eso, en el Acta de la Independencia, días después le agregan un parrafito que dice liberarse de la colonia de España y de toda dominación extranjera. Exacto. Porque había quien quería un príncipe portugués, había quien quería, andaban buscando en Francia, Ofertas había en Italia, bastantes, y claro. Y entonces, bueno, frente a la actitud absolutamente libertaria de San Martín, que decía, no, nos tenemos que gobernar nosotros, ahí sale la propuesta de Belgrano del rey Inca. Ah, también, claro. ¿Por qué un rey sí. inca? Porque él dice, bueno, está bien, volvió el absolutismo en Europa, va a ser más difícil imponer una república si queremos buscar apoyo, pongamos un rey, pero busquemos una dinastía de las nuestras. ¿Cuál era la casa más importante? Los incas. Y además lo que propuso fue trasladar la capital de Buenos Aires al Cusco y ahí se armó... La Batahola. sí. Ahora, Ahí los porteños vos dijeron sabés que no de ninguna manera. Estábamos hablando antes de
digamos, cómo se veían los próceres, cómo se ven ahora, ¿no es cierto? Esa cuestión heroica de cada uno de ellos, pero me parece que hay una diferencia entre cómo lo estudiábamos nosotros en nuestra generación de cómo se estudia ahora, porque me parece que se los ha humanizado mucho más, ¿no? No hablo del revisionismo histórico, eso dejémoslo aparte porque, digamos, es otro transitar y más complicado, algunos están a favor y otros en contra, pero digo, esas cosas de verlos más humanos, ¿no? San Martín, por ejemplo, cruzando los Andes con tantas enfermedades, ¿no? Belgrano lo mismo. Belgrano también. Vos sabés que los generales en general de los ejércitos... Belgrano es un tipo bárbaro, digamos, ¿no? Un pensamiento importante. Lamentablemente no nos enseñan su pensamiento, ¿no? Mucho antes de la Revolución, cuando él era secretario del consulado, mirá, yo digo que es el primer ecologista y el primer feminista. 1796, es verdad, en sus quedó a la memorias, derecha con las dos cosas. él hablaba de cuidar el medio ambiente y decía que no se podían talar los montes porque eso modificaba la temperatura. Decía que había que hacer como en Alemania, que no te daban permiso para casarte si vos no demostrabas que habías plantado una cierta cantidad de árboles. Y en el caso de las mujeres, bueno, hablaba de la educación de las mujeres. Sí, a las cuales, bueno, le dio muchísima importancia y cabida, ¿no es cierto? Y lugar, porque si no, la mujer no recibía ningún tipo de instrucción. Muchos habló sobre su sexualidad, pero era totalmente lo contrario. Sí. Dice De hecho, en los tiempos de la, ¿no? sí, en los tiempos de la guerra, bueno, cuando él hace el éxodo jujeño, está teniendo su romance con María Josefa Ezcurra, que fue después la cuñada de Rosas, con quien tuvo un hijo, y que María Josefa lo dio como una suerte de adopción a Rosas Encarnación, que lo criaron como propio. Como propio, Rosas se crió lo que como propio. Pero después cuando fue grande le contaron la verdad y entonces el chico usó los dos apellidos, de ahí vienen las familias Rosas y Belgrano, ¿no? Claro. Y después tuvo una hija, Mónica, con otra chica salteña que se enamoró también durante tucumana, perdón, que se enamoró durante la guerra, digamos, no, sí era absolutamente lo contrario. Sí, y bueno, y hablaba de San Martín, ¿no es cierto?, con tantas dificultades, tantas enfermedades que tuvo que sortear él mismo, ¿no? Porque bueno, también, bueno, recordemos que mientras cruzaban la cordillera hablábamos de comida, ¿no es cierto?, preparaban esas sopas nutritivas, lo más nutritivas que pudiera. Él también intervenía, digamos, en lo que tenía que ver con la nutrición de todos los soldados. Carne... Y tomaban, bueno, aguardiente, ¿era? ¿Qué sí, no, en verdad, digamos, era bastante complicado, sí. Porque como Buenos Aires le retaseaba los recursos, muchas veces los mismos generales se endeudaban ellos personalmente para pagar la hacienda que usaban para matar y que los soldados comieran. Es muy común verlo en las cartas que ellos dicen, comieron a mi costo, porque bueno, esto era deuda. Claro. Que ellos tomaban en persona, digamos. Pero además tenían problemas de salud, porque eran tantos los días que pasaban a la intemperie y demás, que la mayoría de los generales terminaban con artritis, reuma y demás. En el caso de San Martín además tenía problemas digestivos, lo cual le causaba muchísimos dolores. Y bueno, y Belgrano había contraído sífilis en la época de sus estudios en Europa, con lo cual te muestra que tenía una vida... todo lo contrario de lo que suelen decirle de su dudosa sexualidad, digamos. ¿Y cuál fue el rol de las mujeres en 1816? Mira, las mujeres en general, bueno, la guerra, vos sabés que se aleja rápido. La casa del Congreso de Tucumán es rentada por una mujer, sí, tal cual. Así que ya empezamos con una mujer ahí. Pero vos fíjate que la guerra, cuando rápidamente se aleja de Buenos Aires, y por lo tanto Buenos Aires se desentiende bastante, la cargan en sus hombros los pueblos del norte, Jujuy, Tucumán, Salta. Y ahí se formó una suerte de red de espías que se llamaban bomberas. Y estas mujeres, usando su condición femenina, que era menos dudoso, aprovechaban y entraban a los cuarteles enemigos y entonces recababan información que después la comunicaban a los generales, ¿no? Por supuesto que cuando las agarraban, las castigaban, ahí no había ninguna diferencia de género, las castigaban igual que a los varones. Pero bueno, estas redes fueron muy útiles para los jefes de los ejércitos porque les permitía saber cantidad de tropas que tenían que enfrentar, lugar donde se ubicaban y bueno... Hacían espionaje y además eran las que confeccionaban, por supuesto, también la ropa de los soldados y demás. Por supuesto. Araceli, sé que tenés hambre. Porque tanto hablamos del locro, ¿no es cierto? Lo estamos mirando, el locro, la carbonada. ¿Hay alguna empanadita, Nico, para nosotras? Ahí va, mirá. A ver. Ahí voy viajando, ¿eh? Ahí va. ¿Qué es voladora? ¿Querías una empanada, Araceli? Ahí está. Muchas gracias, Ahí va. gracias a Para ustedes. vos. Un poquito de historia. Qué interesante la charla. Sí. Yo me quedaba pendiente... Él estaba con el tema de la carroza. No, me quedaba pendiente de una pregunta. Sí. Más allá de los tiempos, obviamente, de viaje, la organización, un poco lo que te preguntaba, Belén, al principio. Digo, el significado de la Asamblea del año 13, el fracaso
y la insistencia para que este bicentenario hoy lo estemos celebrando. Digo, para mí hay que rendir un honor y un culto a esos diputados que se hicieron presentes con todas las agallas, como decía Belén, para poder firmar ese acta. Digo, el simbolismo también como un aprendizaje a la clase política dirigencial de hoy. Lo que es jugarse realmente por una independencia donde en ese momento el contexto era distinto. ¿El honor quién se lo lleva de este bicentenario? ¿Del actual? El de ahora y quizás haciendo 200 años para atrás. Para mí el aplauso iba para los diputados, no sé ahora. Mirá, yo creo que en verdad es el pueblo, porque vos fíjate, la mayoría de los diputados de Tucumán estaban de acuerdo con la monarquía, no con la república. Claro. Pero el pueblo quería república. Entonces vos decís, en definitiva, aunque a veces no parezca, aunque uno crea que es inútil, no es inútil. El pueblo se manifiesta de diferentes maneras y creo que justamente lo que han tenido los diputados de 1816, y ojalá los tengan los de hoy, es saber interpretar a ese pueblo que representan. Había una sensibilidad social, parece. No, está bien. Sí. Digo, está bueno para entenderlo. Digamos, y además vos fíjate, el Congreso de Tucumán mandó a imprimir las actas en español, en castellano, en aymara y en quechua. Porque era mucha la población de pueblos originarios que vivían en el lugar. Digamos, que no es que decidían algo y listo, no. Claro. Se ocupaban de transmitirlo y para eso buscaron la manera de que la mayoría de esa población pudiera entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, la verdad que es súper interesante. Sí, ¿Querés que muy vayamos a comer algo? Dale, gracias, Araceli. Te agradecemos de verdad por haber venido, ¿eh? Gracias por la empanada. No, por favor. 3 empanadas, eso es lo que tenemos acá. Gracias, es un placer. Voy por ella, Enorme. encantado. Por ella. Vamos, Belén, vamos a comer algo. Muchas Dale. gracias, No, Buenas a noches. vos, gracias. Hay muchísimo. Vení, Belén, te doy la mano, por ¿Qué favor. quiere? Qué caballero, ¿Viste por cómo te favor. llevo? Me Epa. siento un Susano en este momento. Vení, Belén. Vamos por este lado, porque está el querido David Beltri, obviamente, que nos está esperando. Gracias. También tiene historia en la Acá comida, está la tu gastronomía. carbonada. ¿De qué lado vas? ¿Aquel? Mira, Lo el que locro, quieras, después carbonada. vamos turnando. A ver, digo, para todos los que están, hay una enorme cantidad de gente del otro lado. Les agradecemos de corazón en este programa especial que estamos haciendo con Belén. En esta noche vamos a estar en vivo hasta las 12, compartiendo estos 200 años. David, digo, tu función más allá de como chef en esta noche es enseñarnos, más allá de los secretos, las particularidades, por ejemplo, la empanada, la famosa empanada criolla, los pastelitos, el locro, la carbonada. ¿Qué tenés para contarnos? A ver. Bueno, vamos a empezar un poquitito. La diferencia entre carbonada y el locro ya lo contamos. Es como un Boca River eso, La ¿no? carne ¿Se de discute cerdo. eso en la casa o no? No, ¿O se hacen las dos juntas? ¿Se puede hacer las dos juntas? Se pueden hacer los dos. Lo que pasa es que aquellos que no les gusta la panceta, el cuerito, que puede llegar a tener el locro, puede optar por lo que es carbonada. A mí me gusta más la A vos te carbonada. gusta más la Sí, carbonada. soy de la Pero carbonada. también Sí. tenemos que entender algo. Cuando esto empezó, el verdadero locro, Sí. habíamos dicho que los españoles modificaron la comida, porque ellos cuando vinieron acá trajeron sus cosas, como son el cerdo y otras cosas, Sí. ¿no? Como habíamos hablado también el trigo. Acá se usaba el maíz. Entonces, el locro sufre alteración, porque acá principalmente se comía carne asada, charqui, que el charqui era la carne fileteada, salada y puesta al sol. Bueno, No porque había- se conservaba así. Es que Exacto. digo, no había heladera, no había freezer. No Siguen había. poniendo láminas de carne con sal, ¿no? Exacto. Perfectamente Claro. explicado. Ahora, ¿qué sucede? Después se le van agregando en algunos lugares del norte argentino el charqui, se le agrega el mondongo, A ver, pará. vísceras. ¿Está bueno, Belén? Me siento a la chiqui, viste que justo cuando se manda el bocado, ¿cómo está? Belén, decime cómo está buena, ¿no? Este, Bueno, es el mejor, tremendo. Sí. este es el mejor regalo para un cocinero. Esto es espectacular. No. Primero cómo lo Que está comiendo, que claro. te lo Y aparte, prueben y Belén. que te lo aprueben. qué lindo. Pero, Sé que está por tu hijita favor. mirando, le mandamos, ¿cómo se llama tu hija? Yamila. Yamila, le mandamos ¿Vos, un Nico, beso. no comés? Está mirando. Yo sé que tenés un no, asado pará, después, te vos estabas haciendo la nota y yo estaba morfando, acá estaba comiendo. Ahora espera, por acá veo, digo, ¿Qué? el famoso mortero pilón, ¿no? Ah. Digo, Eso. ¿qué pasaba con esto? ¿Acá se molía qué? Y se molía desde esto, que A era ver, el maíz. Vení, que lo vamos a mostrar en Entonces, detalle. A ver, a esta cámara lo muestro, diré. Acá, este maíz. Esta acá, ahí va. El sí, ahí va. maíz, Mirá, el ahí maíz está. blanco, Ahí está, teníamos maíz. diferentes tipos Esto de es harina, ¿no? maíces. Sí. Claro, con este mortero se aprovechaba y se podía hacer centenares de cosas, como moler especies o moler diferentes granos para llegar a tener diferentes Anda texturas. comparando, Belén. Digo, no tenés la mini pimer, no tenés nada. Hoy le daban con esto. Eso sí que no es Esto, fuego. achacaban ahí. esto es coqueto, Le daban con generalmente esto. se usaba de... Más rusticón era la cosa. Claro, De y piedra. de piedra. Claro, ¿eh? claro. ¿Estas empanadas, las tucumanas, son más jugosas o menos que las salteñas? Bueno, la empanada salteña se pueden hacer de Porque las hay, dos formas. hay una que chorrea, que no me Bueno. acuerdo. Chorrea cuál es. grasa. La que le dicen patas abiertas. Rico. Claro. Está bien. ¿Esa cuál es? Hoy vamos a... ¿Cómo le dicen ¿Esa cuál pata es? hoy abierta? me preguntaste... Porque es chorrea.
y le dicen pata abierta Es porque hay así, que es comerla verdad. con las piernas. Dice lo correcto. Dice lo correcto. No, está bien. Para no mancharte. Andá para allá. Hay un Andá y volvé. secreto Dale, sí, dale. para obtener la jugosidad de la carne, es cortar la carne a cuchillo Exacto. y no usar carne Qué rico. picada. Qué rico. Entonces, ahí ¿Cuál es la más concentra. jugosa? La empanada la podés hacer tanto salteña, jugosa o más sequita. Ah, no, yo pensé que había una eso que, de acuerdo. viste que- Eso es como fritarla, podés fritarla o hornearla. Ahora, según Belén, ¿Qué? mirá a este gusto. detalle fabuloso. Digo, dentro de una... Eso es una calabaza, ¿no? Exacto. Chiquitita. Eso es fácil gourmet, de digo, hacer. pero para hacer en la casa, digo, en vez de Claro. poner en un plato, servirlo dentro de esto. Esto es espectacular. Tantos estarán comiendo hasta ahora. ¿Qué haces? ¿Le Y es sacas todo fácil lo de adentro hacer. del zapato? ¿Cómo es esto? A ver. Primero se corta, se le saca la semilla, Claro. se va a poner sobre una sartén con agua Sí. en horno y acá vamos a preparar con leche, vamos a llenarlo con leche para Sí. que esto se eternice. Lo bueno que tenemos de esto es que ¿Se mete cuando... en la heladera o se queda afuera? No. Porque Lo muchas veces tenemos para eternizar calentito. se pone Claro. en la heladera. por Lo ejemplo. ponemos en la carbonada o el locro caliente y Sí. esto, al estar tierno, cuando pasamos la cuchara vamos a poder comer hasta la Y le misma pones un quesito calabaza. y ni te cuento eso. Es un, Va con queso. Una delicia. Exacto. Eso. Qué La fabuloso. carbonada yo la hago así, ¿Esto está calentito? después le voy... Este está caliente. Ah, perfecto. No, si no, también. No, Belén está, El mismo, no, le Belén. gusta tu comida, está perfecto. ¿Y esto qué es esto? Bueno, esto es mazamorra. La Es famosa uno de los- mazamorra, a ver, de mirá. los postres A ver, mirá, que vamos a ver también acá. se hace... A ver. Se Ese que pone llevaban ahí. un día entero el maíz blanco a remojo y después se hace como un arroz con leche, pero se hace con el maíz. Qué Se rico. utiliza la canela, la chaucha de vainilla y unas ralladuras de limón. ¿Cuáles son Y- las especias que usás para la carbonada? Pues está picantita. Ay, La Belén, que la pelantita. receta. Soy hijo de Yo italiano. mientras- yo Soy mientras- hijo de italiano y me gusta. Yo mientras como. No, está bien. No, tiene ají molido. Lucho, ponete los tiene chalcha, ponete algo de pimentón, música, me llevanos ahí. pimienta. Quiero escuchar los chalchaleros. Esta música, ya que a mí me amerita. gusta, es tan importante. Nos faltó un vinito acá nada más, a ver si nos puedo conseguir. Ya viene el padre César un ratito a tocar, vamos Con a él tocar bailamos. mucha música con un teclado y todo, pero Padre, ¿César, trajiste una guitarra? tenemos, no, trajo Estaba- teclado. estaba el Bueno, tenemos teclado, igual algo No, porque queremos vamos a tocar la improvisar. guitarra con Nico y Les digo cantar. algo, digo, con la comida, decime si no es lindo para un chef también la previa, el vinito, la picada. Escuchá los chalcha. Totalmente. Esto es el folclore. ¿Vos tomás Esto vinito, es- Nico? Sí, Yo claro. soy abstemio. Hoy decían algo muy particular. A ver, ¿qué? En 1816, Sí. aunque Mendoza es líder en vinos, el vino que se tomó en 1816 era cordobés. Ah, ¿cordobés? Aunque no lo puedan. Rico vino. Rico vino. Un vino En con Norte tonada. quieren buen vino. Muy En buen Salta. vino, muy buen vino y mandamos saludos a toda la gente del norte, Mirá, del sur. Que vamos a está mirando. aprovechar un poquito este folclore tecnológico y le vamos a ¿Qué? hacer un primer plano a la comida, porque estamos viendo recién para que la gente vea de cerca lo que estamos observando nosotros. Ahí si lo tenés directo. Estos son Mirá, tamales. Mirá, esto es lo que está señalando, acá está el tamal. ¿Esto lo podemos abrir? Sí, por ¿Se puede? favor. ¿Esto se abre acá? ¿Hay algún secreto Esto para lo hacer el comía de tamal? chica. Bueno, Belén. esto Da bastante se hace trabajo, con la harina de maíz Esto hay que poner tipo- molida, bien molida. Una vez que está, se hace como una polenta, para que la Sí. gente lo entienda. Y después se le agrega zapallo cocido y se hace como un puré. Qué Y después rico. se lo rellena con carne, con verduras, con lo que quieran, sobre hojas de chala. Claro. La palabra tamal viene de tamalí, que significa envuelto. Ah, mirá qué bueno. O sea Qué buen que dato. por eso tenemos... ¿Y esto se cocinaba de esta forma en particular porque se conservaba más o por qué? Esto, por ejemplo, se guarda. Se puede guardar con puede paquetitos, se guardar, puede comer después. Exacto. Esto hasta el día de hoy se puede hasta frizar. Qué Después lo sacas y al momento de cocinar, media hora en agua y sal y lo cocinás. Es interesante porque Es uno... más, nos lo regalan. Nos regalan. Sí. Sí, lo vamos a llevar. Pero llevamos el paquetito así cerrado, Sí, Belén. Ale me dice que coma algo. A ver, Claro, Belén. por favor. Coma algo. Va Belén, algo va más. Belén, Belén. Yo te voy siguiendo, Belén. Acá, mirame acá. Mirá acá, va la foto, Belén, quédate ahí. Foto. ¡Opa! ¡Qué topetitud! Es tremendo, es tremendo. María Belén Aramburu con ustedes, señores. ¿Sí? Bueno, ahora, digo, observando todo esto, yo quiero mostrarles algo muy particular que descubrí de María Belén Aramburu. Lo tengo acá en un ratito. Ustedes la van a ver a María Belén como Aramburu como si ella nueva. estuviese en 1816. Ahí la están viendo, mira, la Divertido. luqueamos con una aplicación. Yo me puse acá y acá voy yo, mira. Ese En fue Nico, 1816. Y miren a Nico. Acá me estoy poniendo acá. Bueno, es una aplicación que está para Android, se la pueden bajar. Se llama Bicentenario.
Con la, con la aplicación. Dice que ustedes- hagamos una de nosotros tres. pero va a tengo que ser traer actual. mi celular. Pará, la vamos a hacer en blanco y negro. Después la pasamos Porque ahí vos a no la tenés aplicación. Android ahí. Lo único que les puedo ofrecer es esto. A ver. Ahí va. Ahí va. Fotito en vivo. Lo único Bueno, que estamos en modo blanco y negro, ahora vamos a Sí. tuitear y todo. Pero uno pensando estas cosas, yo estaba tratando de imaginarme cómo también en la casa se ha simplificado todo. Ya la empanada no se hace en casa, se pide al delivery, que es más práctico, ¿no? Hasta hay locales que Sigo te venden haciendo humita. caseras, Qué sí. rico. Bien, Sí. bien, Vivas a hacer- bien. Mi Bien. mujer también hace empanada cortada a cuchillo. Está como 8 horas haciendo la empanada. La mejor Pero es una empanada. cosa... Y bueno, La por mejor eso te empanada. preguntaba de la heladera, porque hay que dejar también en la heladera para que se vaya desprendiendo el jugo. Claro. Porque no es que vos agarrás la carne y la metés adentro de la empanada. No. Hay que dejar que se vaya desprendiendo el jugo. Entonces te conviene hacerlo el día anterior. Belén eso. es una gran cocinera. Sí, y Por al favor, día siguiente, Sí. ¿no es cierto? Lo pones. Muy buena. Otro de los datos que hoy explicaba Secreto, danos secreto. exacto, cuando vamos a cocinar la carne, que muchos la cocinan, la carne la vamos a encontrar que está tierna. En ese momento muchos cometen el error de sacar la carne del agua y la carne se endurece de nuevo. Hay que dejar que se enfríe en el mismo agua donde se cocinó. Claro, y es más rica cortada a cuchilla que digamos, carne Exacto, picada. que La carne picada. Por más que vos vayas a la carnicería y digas cuál es el corte que querés que te hagan de carne Muy picada. Uno la tiene que ver. Uno tiene que verlo. Sí. que va a comprar. Exacto. Es Aparte, fundamental. uno ¿Vos prueba vas? y Yo voy a la y carnicería en persona. Soy muy amigo del carnicero, es fundamental. Para, te hago una pregunta. ¿Por qué uno cuando va al sur, que yo no sé si está expuesto en la mayoría de los festivales patrios, conoce una comida que quizá también tiene muchos años como es el curanto? Ah, Que sí. es la comida bajo la tierra, las verduras. ¿Eso también era algo criollo o era más aborigen? ¿Cómo era la...? Bueno, todo lo que es criollo nuestro Sí. es lo que antecedieron a lo que vinieron los conquistadores y todo eso. Claro. Como dijimos Porque viste que el anteriormente, simbolismo no es representar comida del no, curanto no, acá. no. El Por curanto le ejemplo, explicamos los a la gente- araucanos, Sí, sí. los mapuches, Claro. hacen eso Claro. con las hojas. Es maravilloso. Calientan, Sí. ponen la carne, ponen zapallo, El zapallo verdura, con queso, y increíble. queda exquisito porque encima queda con un gusto ahumado. Exactamente. Eso es típico de nativo de acá, o sea, de nuestros aborígenes, que es lo más importante. Porque si uno va al sur, puede comer el Exacto. curanto. Hay lugares para comer curanto. Es riquísimo. Que quizá en las fiestas que acabamos de ver o que vimos durante todo el día, no está representado en la comida. Además, en el sur el invierno es muy frío. Claro. También. Tiene calorías. Tenés que... pasa ¿Cuántas eso. calorías? Bueno, yo comí ya en la mitad, por ejemplo. Según ¿Cuántas cuándo calorías? Igual yo no comemos. estoy a dieta, a mí no me importa nada. Está me puedo divina, comer Belén. todo. Sí, Pero la no lo voy a verdad hacer que- porque hay que compartirlo con todos los El compañeros. problema lo tengo yo, no ustedes dos. Pero ¿cuántas calorías tiene esto? Y esto tiene... Porque o sea, esta porción no es para uno solo. No. Para Esta, cuatro yo me comí esta en realidad 2 porciones. estamos hablando de una porción Mitad y mitad, ¿no? Para muy dos o más. abundante. Belén, pará, ¿sabés Tendríamos qué? que... Yo como comí la Yo acabo de mitad, darle el no comentario para que mi dos. mujer hace las mejores empanadas, me acaba de ¿Qué? decir. Ella está de viaje, me dice, vuelvo y te cocino las mejores empanadas. Acabo de ganar las empanadas, Mi gracias, Betu. amor. Gracias, divina. Bueno, sí. Bueno. Realmente lo ¿Para que cuánto- decía... claro, ¿cuántas calorías y para cuántas personas? Y bueno, esta porción en realidad es para dos personas que coman bastante bien, ¿no? O 3. Para Qué dos como lindo, yo, digamos. qué ¿Cuántas lindo. calorías son para cada una? más o Y menos? tenemos... 2000 calorías, tranquilo, tenés Sí, ahí, ¿no? un poco Por más. cucharadas. Y aquel tenemos... Allá tenemos mucho más porque tenemos Porque el cerdo. cerdo. Belén, Che, me tenés que olvidé- venir a la carbonara. Me olvidé que comí también comí de ahí. Belén está tipo 1500, 2000, 2500, 2000, no importa. Pongo un ratito aquí, ya Ahora está. tenemos 3000 más Hátelo. o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Encima. Belén? ¿Qué pasó, Belén? Si nos vamos todos. Hacemos un cambio. Ahora, Vamos balanceando calorías. Bueno, hacemos una pequeña